Buenos días, bienvenidos a este webinar. Muchas gracias por vuestra asistencia, por conectaros. Muchas gracias a Institución Futuro por colaborar con nosotros en la organización de esta sesión y, evidentemente, muchas gracias también a nuestro ponente, a Íñigo, nuestro vicepresidente en COE. Simplemente, como hacemos siempre, lanzar dos mensajes. El de la puntualidad. Sabéis que nos gusta ser puntuales en el inicio, como lo estamos haciendo ahora, a la 1 en punto. Intentaremos terminar para las 2 en punto y con el turno de preguntas. Y el segundo aviso, relacionado también con el turno de preguntas, es que, por favor, todos aquellos que queráis trasladar alguna cuestión a nuestro ponente, lo hagáis a través de la herramienta de preguntas y respuestas que la plataforma Zoom nos ofrece, no a través del chat, sino, por favor, a través de la herramienta de preguntas y respuestas. Por mi parte, nada más, doy paso a nuestro presidente de la Confederación Empresarial Navarra, Juan Miguel Sucunza. Hola, buenos días a todos. Hoy tenemos la suerte de contar con Íñigo Fernández de Mesa, que es mi vicepresidente en COE, así como presidente de la Comisión de Economía. Íñigo nos va a hablar del contexto en el que nos encontramos macroeconómicamente en Europa y va a describir también un poco más en profundidad la situación que hay en España. Yo ahora voy a leer, no lo voy a hacer brevemente porque es muy difícil, voy a leer un poco el currículum de Íñigo, que es muy interesante y además es interesante que lo conozcáis para que entendáis quién es. Íñigo también es presidente del Instituto de Estudios Económicos, es vice-chairman de Business Europe Economic, que es como la matriz de todas las asociaciones tipo COE en Europa. Es el chairman of the board de Rothschild & Co en España. Es miembro del comité o del Consejo Consultivo Internacional de Alta Mar y también es consejero de Scottish Power desde el año 2018. Íñigo estudió económicas en la Universidad Complutense, pertenece al cuerpo de técnicos comerciales y de economistas del Estado. En el sector institucional ha desempeñado el cargo de secretario general del Tesoro y Política Financiera y en el año 2014 fue nombrado secretario de Estado de Economía. Además, ha sido consejero del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la CNMV. También ha sido vicepresidente del FROB, que fue la autoridad encargada de la resolución de las entidades de crédito hace unos años, presidente de la Sareb, Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria, presidente del SEPLAC, que es la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, y director ejecutivo para España, México, Venezuela y Centroamérica del Banco Mundial, entre otros cargos institucionales. En el sector privado desarrolló su actividad profesional en Lehman Brothers y en Barclays. Bueno, yo creo que este currículum es impresionante y entonces tenemos asegurada una ponencia por su parte de gran interés para todos. Y sin más, paso la palabra a Ana Hierro, directora general de Institución Futuro. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes, Juan Miguel, Íñigo, Carlos. Hola también al numeroso público conectado. La verdad es que ha sido un éxito esta convocatoria, como no podía ser menos, dada la talla del ponente. La verdad es que el momento de celebración de esta jornada resulta especialmente interesante por la situación económica actual, tanto a nivel nacional como internacional. Las elevadas tasas de inflación, los fondos europeos, la falta de materias primas, bueno, además de temas que específicamente también afectan a España, como puede ser la reforma laboral o el anunciado aumento del salario mínimo. Bueno, yo creo que hay muchos temas
que tienen un impacto directo en todas las personas que vamos a escuchar a Íñigo, y por eso creo que esta jornada va a ser especialmente interesante. Y para hablar de estos temas, como bien decía Juan Miguel, el currículum de Íñigo es impresionante. Íñigo preside el Instituto de Estudios Económicos, que es una entidad de referencia por sus análisis económicos y sociales. Nosotros, desde Institución Futuro, seguimos su trabajo con muchísimo interés. Especialmente recomendables sus rankings de competitividad fiscal o sus tomas de posición sobre los presupuestos generales. Por mi parte, nada más, solo recordarles que Institución Futuro es un centro de pensamiento independiente ubicado en Navarra, que trabaja por y para la sociedad civil, aportando propuestas para la mejora socioeconómica de Navarra a través del desarrollo de sus empresas. Lo dicho, por mi parte, nada más. Íñigo, cuando quieras. No, muchas gracias, Ana, Juan Miguel y Carlos, por vuestra amable invitación y también por la cariñosa presentación. Como comentabas, Ana, el Instituto de Estudios Económicos, que es el think tank de la COE, junto con el Departamento de Economía, la verdad es que no me quiero atribuir méritos que no me corresponden. Está compuesto por un equipo extraordinario de profesionales y la verdad es que está teniendo el instituto un nivel de influencia muy significativo. Yo, a nivel de gobierno y a nivel de las distintas líneas de pensamiento, y un poco nuestra idea es la idea liberal, ¿no? De defender la economía de mercado, de defender los principios de la propiedad privada, etcétera, ¿no? Y los principios empresariales, ¿no? Ya os anticipo que tenemos planteado presentar la semana que viene y anticiparnos a la propuesta de reforma fiscal de los expertos del gobierno. Vamos a presentar nosotros nuestra propia propuesta. Y os digo que nuestra propuesta va a ir encaminada, muy bien justificada, hacia una bajada de impuestos y sobre todo a los impuestos empresariales y va también a ir encaminada a los ajustes que van a ser necesarios en España se deban hacer a través del gasto y no a través de un aumento de la imposición que puede poner en peligro el crecimiento económico. Por empezar un poco, creo que hay alguien que tiene abierto el micrófono y se oye algún ruido de fondo. Yo creo que es mejor que lo tengamos todos cerrados para evitar que haya ruidos de fondo. Bueno, un poco como comentabas, Ana, mi idea es básicamente hacer una presentación de la economía mundial, haciendo especial hincapié en dos cuestiones que yo creo que son interesantes de lo que ocurre ahora, como es la inflación en un primer lugar y en segundo lugar el problema de la crisis de las materias primas y los estrangulamientos en los distintos procesos de producción a nivel mundial. Hablaré de la economía española y finalmente haré una reflexión sobre el grado de ejecución de los fondos europeos en España y sobre las reformas que tenemos que emprender para que estos fondos sean autorizados por parte de la Unión Europea, ¿no? En CEO hemos hecho un estudio que presentamos hace unos días sobre el grado de ejecución de los fondos europeos y hemos extraído algunas conclusiones que yo creo que va a ser muy interesante compartirlas con ustedes, ¿no? Sin más, lo que el primer mensaje que yo me gustaría transmitiros es que, aunque este año, el año 21, ha sido el año donde se ha vuelto más o menos a la normalidad, el crecimiento mundial ha perdido intensidad en la segunda parte del año. Y fundamentalmente en aquellas economías que habían empezado a recuperarse de una forma más prematura, como es el caso de China, donde, bueno, la recuperación económica en China se produce antes que en el resto de los países y en la segunda parte del año también se ha visto, digamos, ha perdido intensidad y en el caso de Estados Unidos también, la recuperación está perdiendo intensidad. En Europa, que nos recuperamos más tarde, en el primer trimestre del año pasado, la recuperación económica fue algo más intensa, pero ya en el cuarto trimestre se está también perdiendo intensidad. Han aparecido, como todos ustedes saben, nubarrones en el horizonte, fruto del COVID y de la nueva variante, que es mucho más infecciosa que las anteriores, aunque también es menos letal. Y también el otro gran problema, o el gran nubarrón en la economía mundial es la inflación. La inflación que no solo tiene impactos desde el punto de vista de las rentas que no pueden cubrirse frente a la inflación, sino también puede tener un impacto desde el punto de vista de crecimiento económico. La inflación básicamente se está produciendo por varias cuestiones. Digamos que hay una especie, digamos, de tormenta perfecta, ¿no? Que está haciendo que los precios a nivel global aumenten, ¿no? Por un lado,
está habiendo un desajuste muy importante entre la oferta y la demanda. Es decir, especialmente va a depender cómo evolucionan las medidas restrictivas en Asia para ver cómo, digamos, este desajuste entre oferta y demanda se puede ver compensado. La demanda ha crecido rápidamente, está creciendo muy rápidamente, espoleada en un primer lugar por la recuperación mundial, que está siendo apoyada porque hay muchísimo ahorro embalsado, fruto de los confinamientos, que están empezando a traducirse en mayor consumo, y está habiendo unos estímulos fiscales y monetarios sin precedentes a escala mundial, que está aumentando mucho lo que es la demanda agregada. La oferta en algunos países todavía se enfrenta a muchas dificultades porque sigue habiendo restricciones y la actividad no está normalizada. Por tanto, esta expansión de la demanda, unido a problemas de oferta, está generando una presión en los precios. A su vez, se ha producido un incremento del coste de transportes que se une al aumento del precio de las materias primas y a los retrasos en las cadenas de distribución. También se está produciendo tensiones en el mercado laboral, con presiones salariales en algunos países y sectores y también un alza de los costes energéticos. En definitiva, todo esto está generando una presión al alza de los precios. Como veremos a lo largo de mi exposición, un poco el consenso mundial es que estos desajustes entre oferta y demanda van a ser transitorios y, por tanto, a medida que se relaje esta presión, también lo hará la inflación, salvo que se produzcan efectos de segunda ronda, que es, digamos, que se produzcan aumentos de los salarios y que acabemos con una espiral salarios-precios. Y ese es el principal riesgo que vemos. Dado, digamos, estas presiones inflacionistas y también a los efectos del COVID, la mayoría de las instituciones internacionales, tanto el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OCDE, están revisando a la baja las previsiones de crecimiento. Los países que están, digamos, sufriendo más en esta fase de la recuperación son las economías emergentes, en primer lugar, pues porque muchas de ellas han tenido menos capacidad de vacunación que el resto de las economías desarrolladas, porque también tenían mucho menos margen fiscal para apoyar a las empresas y para apoyar a la población, y eso ha hecho que también la recuperación económica sea más lenta. Bueno, se están viendo afectadas las que no son productores de productos de materias primas por el aumento de los precios energéticos. El aumento del precio de los alimentos está generando tensiones sociales en muchos de estos países. Y en definitiva son estos países los que están. Y luego un tema importante, muchas economías emergentes tienen un alto nivel de endeudamiento, por ejemplo en América Latina, y el cambio de los signos de la política monetaria en Estados Unidos puede acabar también dañando su recuperación económica. Por tanto, son las economías emergentes, aunque son muy diversas en el mundo, las que están teniendo más problemas a la hora de producirse esta recuperación económica. La eurozona, bueno, en el caso de la eurozona, en las previsiones para el 21 se han revisado mayoritariamente al alza, se crecerá en torno del 5%, y para el año 2022 las previsiones son de un crecimiento entre el 4,2 y el 4,3. También dentro de la eurozona hay mucha divergencia entre países y, como veremos, España se encuentra en el furgón de cola. El tema de la inflación, ¿cómo está en la eurozona? Pues tenemos una inflación en diciembre del 2021 del 5%, como sabéis el objetivo del BCE es del 2%, es el mayor registro de toda la historia, pero la inflación subyacente, que es en la que se elimina los productos energéticos, las materias primas y alimentos más volátiles, que bueno, es un poco lo que nos da una medida más exacta de lo que puede ser la inflación a largo plazo, está en el 2,6%, que está bastante por debajo de la inflación real, ¿no? Es por ello por lo que el BCE está siendo bastante prudente en cuanto a su política monetaria. No se prevén aumentos de tipos de interés en el año 2022. Lo que sí se va a producir a partir del mes de marzo es una retirada progresiva de los estímulos y de la compra de bonos a los gobiernos, lo cual puede tener implicaciones importantes para nuestro tesoro y para la economía española. En el caso de Estados Unidos, ya comentábamos que se ha producido una ligera desaceleración en la intensidad de crecimiento económico. En Estados Unidos hay muchos más problemas en materia de inflación. La inflación está en el 7% en diciembre del año 21. Es el mayor registro desde junio del 82. Es decir, que es una inflación muy, muy elevada. Pero yo creo que en Estados Unidos lo que es también muy preocupante
es que la inflación subyacente también está muy alta, está en el 5,5%. El mercado laboral está tensionado, es decir, también la tasa de desempleo es baja, es por debajo del 4%, está en el 3,9%. Y hay tensiones salariales, entre otras cuestiones, porque se ha producido una reducción también de la población activa. Es decir, mucha gente que antes buscaba activamente, quería trabajar, ahora no trabaja. Y eso está generando, como decía, presiones salariales en muchos sectores. Esto ha hecho que la Reserva Federal vaya a aumentar posiblemente tipos en el mes de marzo y se produzcan 3 subidas de tipos en el año 2022 y otras 3 subidas de tipos en el año 2023. Y se va a producir también una retirada de los estímulos también rápida. Por tanto, la Reserva Federal está tomando un tono mucho más agresivo que lo que es el Banco Central Europeo. La otra gran economía, que es la economía china, en la primera parte, el crecimiento económico del año 21 es un crecimiento económico importante del 8%, pero esto enmascara la situación real de China, porque ese crecimiento fuerte se debe a una recuperación muy rápida en el primer semestre, pero en el segundo semestre se están viendo ya los efectos, varios efectos. En primer lugar, la crisis de la inmobiliaria Evercore y todo el sector de construcción. Me recuerda mucho a España hace 15 años y van a tener que sustituir el sector de la construcción, que es el 40% del PIB, por otros sectores, y esto llevará su tiempo y, por tanto, lo lógico es que la economía china pues no crezca a los ritmos que ha crecido en los últimos años. Y luego está habiendo serios problemas también desde el punto de vista energético, porque bueno, están haciendo una transición energética rápida, cerrando todas las minas de carbón y están tomando medidas muy contundentes en materia COVID, restricciones a la actividad y a la movilidad. En primer lugar, por las Olimpiadas de invierno y en segundo lugar también porque empieza el nuevo año chino y tratan de evitar una infección masiva por parte del COVID. Por tanto, China también en el medio plazo posiblemente vaya a tener un crecimiento económico mucho menos brillante que el que ha tenido. Como comentaba al principio, uno de los principales nubarrones que tenemos en la economía mundial es la crisis de las materias primas y los problemas de suministro y el aumento de los precios. Muchas empresas manufactureras a nivel mundial han sufrido problemas de abastecimiento de sus insumos, principalmente en el caso de semiconductores, productos químicos, metales industriales, plástico, madera, entre otros. Se ha producido, como comentaba antes, fruto de un aumento de la demanda muy fuerte y escasez de la oferta que, como apuntaba al principio de mi exposición, es una confluencia de varios factores. En primer lugar, en el mundo todavía hay muchísimas restricciones a la actividad. No todo el mundo ha vuelto a las fábricas y a las minas, es decir, por el efecto del coronavirus. Y eso está generando que se está limitando la producción de ciertos bienes y de algunas materias primas. Este hecho se está dando al mismo tiempo que la reactivación de la economía en otras regiones, y en concreto la demanda de consumo, principalmente entre los países más avanzados, está siendo muy rápida e intensa y, por tanto, como comentaba antes, hay un desequilibrio importante de demanda y de oferta. Estos desajustes se están viendo agravados en el caso de determinados bienes, ya que la recuperación del conjunto de las familias se ha producido, o sea, el aumento de la demanda de las familias, dado que no se podía consumir servicios, se ha concentrado fundamental, pues están los restaurantes cerrados, el ocio, etc. La demanda se ha concentrado en bienes tecnológicos y equipamientos del hogar. Y estos servicios están, digamos que se está generando un aumento de estos pedidos y una formación de cuellos de botella. El diferente ritmo de salida de la crisis a nivel mundial, donde China y sus países de alrededor fue mucho más anterior al de Europa o el de Estados Unidos, ha hecho que los stocks disponibles inicialmente se dirigieran hacia estos países. Y esto ha generado problemas de suministros en el resto de Europa. Y una cuestión muy importante, que no seguro que todos ustedes saben, es que la concentración de proveedores de determinados productos en pocos países y los problemas de transporte en las rutas marítimas con Asia también está generando problemas. Algunos de los productos que están sufriendo problemas de abastecimiento en España y Portugal aglutinan gran parte de su producción en los países asiáticos. Por ejemplo, es el caso de semiconductores y microchips, que están básicamente en Taiwán y en Corea del Sur, y esos países, esos dos productos, producen el 80% del total mundial.
Bueno, y esto pues está generando también graves problemas de botellas. Si este aumento en la entrega de plazos, añadimos que muchos industriales están haciendo acopio de estos bienes en sus stocks, digamos, para evitar problemas de abastecimiento, pues, digamos, está todavía complicando más el problema. Es decir, hay problemas de oferta y encima un sobreabastecimiento por parte de muchos industriales, ¿no? Básicamente, en el caso de España, estas restricciones se han producido de manera más intensa en la fabricación de vehículos de motor, de material y equipo eléctrico, de productos informáticos y electrónicos, productos de caucho y plásticos en la industria química. Por daros un dato que yo creo que es interesante, el conjunto de estas ramas afectadas por la falta de materias primas supone más del 40% del valor añadido bruto de las manufacturas. Por tanto, uno de los principales, digamos, nubarrones a nivel mundial, como vemos, es el problema de la falta de suministros y los cuellos de botella. La inflación, como comentaba, es otra de los grandes problemas a nivel global, como hemos visto, aunque la mayor parte de los expertos apuntan a que esta va a tener un carácter transitorio. Y posiblemente a partir de la primavera, en el invierno, pues el aumento de la demanda, digamos, de energía, pues va a hacer que estos cuellos de botella, pues, o que el aumento de digamos, que los precios energéticos sigan siendo altos. Pero bueno, a partir de primavera un poco se espera que los estrangulamientos de oferta disminuyan porque se normalizará la actividad y también haya una menor demanda energética y también los precios tienden a suavizarse en la segunda parte del año, pero donde el mayor riesgo se encuentra en los efectos de segunda ronda y aumento de los salarios. De hecho, ya está cambiando el tono de la política monetaria por parte de muchos bancos centrales. Algunos de ellos perciben el riesgo de inflación menos transitorio, aunque nosotros desde el Instituto creemos que es transitorio, y tenemos países como Brasil y Rusia que han aumentado los tipos de interés de forma seria, otros están empezando a aumentarlos de forma más suave, como son República Checa, Chile, Hungría y Perú. Recientemente el Banco de Inglaterra ha anunciado ya subidas de tipos, el primer banco central de una economía desarrollada que va a proceder a una subida de tipos y la Reserva Federal posiblemente siga la senda de como comentamos, del Banco de Inglaterra. ¿Dónde estamos en la economía española? Bueno, la economía española yo diría que va a ser, la recuperación económica va a ser de las más rezagadas de Europa. El crecimiento económico, como preveyó el Instituto a principios del año 21, va a estar situado por debajo del 5%. Yo creo que estará el año 21, que tenemos alrededor de un 4,8%, menos que lo que ha crecido en la eurozona. Os doy un dato interesante. Italia no crecía más que España desde hace 20 o 30 años. Y el año 21 ha crecido más que España y en el 22 posiblemente crezca más que España, lo cual pone un poco en contexto de cómo está siendo la recuperación en nuestro país. No vamos a recuperar el nivel de renta previo al COVID hasta finales del año 2023. Ha sido un año con muchas incertidumbres. Nos ha afectado mucho las restricciones en Europa en materia de turismo. Los fondos Next Generation, como veremos, no se están ejecutando como nos hubiera gustado y también la inflación está mermando la renta disponible y está haciendo que el consumo no se recupere de una forma tan rápida como creíamos inicialmente, ¿no? En cualquier caso, año 21 no vamos a crecer. Vamos, el crecimiento va a ser del 4,8, el gobierno preveía el 6,5. Y en el año 2022, lo que nosotros prevemos en el Instituto es un crecimiento del 5 y el gobierno prevé del 7. Es decir, que vamos a situarnos muy por debajo de un poco de las previsiones de crecimiento del gobierno, ¿no? 3 análisis de la economía española que yo creo que son interesantes. En primer lugar, se está recuperando muy rápido el empleo, pero yo sería prudente y no estaría, digamos, siendo tan triunfalista como prevé el gobierno por varias razones. En primer lugar, el gobierno dice que hay más gente trabajando ahora que antes del COVID, lo cual es una verdad a medias. En primer lugar, porque sigue habiendo más de 100.000 personas en ERTES que no están trabajando. En segundo lugar, porque cerca de casi 300.000 empleos o 250.000 empleos son empleos públicos que tenemos que pagar los contribuyentes.
En definitiva, si tenemos en cuenta solo los trabajadores del sector privado, todavía estamos 500.000 por menos de gente trabajando en el sector privado que antes de la crisis. Por tanto, tenemos mucho camino que recorrer para recuperar los niveles de empleos privados previos a la pandemia. En materia de inflación, en España hemos cerrado el año 2021 con una inflación del 6,5%, muy por encima de la media europea, que como vimos es del 5%, y esto sí es preocupante. Aunque nosotros desde el Instituto creemos que si logramos que no haya, y eso va a ser muy importante el trabajo que hagamos en la COE y la colaboración de las empresas, si logramos que no haya efectos de segunda ronda vía salarios, la inflación media del año que viene será del 2,3%, y la inflación en diciembre podría ser del 0,5%, porque creemos que puede haber una relajación de inflación a partir de mediados del año próximo. Pero es muy importante que haya una contención salarial para evitar los efectos permisivos de la inflación. Y por último, el otro tema que es muy importante es el tema del déficit público y de la deuda pública en España. Nosotros en el Instituto creemos que el diferencial de España respecto de inflación de España respecto a Europa se debe a dos razones. Una primera razón muy importante es porque nos impacta más el aumento de los precios energéticos. Pero también se está produciendo una segunda cuestión muy importante, y es que el impulso fiscal de España con la barra libre del BCE está siendo mucho más alto que en el resto de países europeos. Y posiblemente esto explique también nuestro diferencial de inflación. Por lo tanto, el tener una política fiscal prudente no solo es importante en España para conseguir que nuestra deuda sea sostenible, sino también es importante para que nuestro diferencial de inflación no sea tan elevado. Tenemos muchos riesgos para este año en el crecimiento económico, desde la inflación que hemos comentado, que se recupere el turismo internacional. Hay muchos interrogantes, pero yo diría que el mayor riesgo que tenemos en España es la retirada de estímulos por parte del Banco Central Europeo. Actualmente el Banco Central Europeo nos está comprando todo el déficit de España, 150.000 millones al año. Es una broma el Next Generation comparado con las compras del BCE, y el BCE va a empezar a retirar sus estímulos. Y esta retirada de los estímulos del BCE significa que la deuda la van a tener que comprar los inversores internacionales. Y al BCE, hasta ahora, pues, digamos, no ha puesto pegas si el déficit público se disparaba o si las políticas económicas del gobierno eran poco ortodoxas. Pero los mercados sí van a mirar por estas cuestiones, y el gobierno lanza una política mucho más ortodoxa, o a medio plazo vamos a empezar a tener un aumento considerable de los precios de nuestra deuda, y eso puede tener también impacto en lo que es la financiación del sector privado. Por tanto, este quizás sea el riesgo más importante que tiene la economía española, además de los riesgos que existen a nivel global. Dicho esto, y llegado a este punto, voy a hacer una breve reflexión que yo creo que os puede interesar, que es la ejecución de los fondos europeos. De hecho, desde la COE hemos hecho un estudio, yo creo que muy serio, sobre el grado de ejecución de estos fondos y cuál debe ser la estrategia del gobierno. Como todos ustedes saben, nosotros, España, va a recibir 140.000 millones en los próximos 5 o 6 años, 71 millones en formas de ayudas y otra tanto en forma de préstamos. Digamos que la estrategia del gobierno para el uso del Next Generation se enmarca en lo que se llama el Plan España Puede, y básicamente pues, el dinero se va a gastar en dos grandes partidas, que es la transición ecológica y la digitalización. Existen 4 ejes transversales, que es transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género, que marca un poco la estrategia del gobierno. Nunca en la historia se ha producido un plan de inversión pública como el acordado por la Unión Europea, y por tanto es fundamental no solo gastar estos fondos, sino gastarlos bien. Yo creo que gastarlos mal no nos van a dejar, ya que gastarlos va a ser sinónimo de gastarlos bien, porque la Unión Europea va a hacer un seguimiento importante de esta ejecución, ¿no? Nosotros creemos que es muy importante 3 cuestiones, o 4 cuestiones, digamos, para el uso eficiente de los fondos. En primer lugar, que haya un sistema de gobernanza bueno en la asignación de los fondos, o sea, que sean
con objetividad, con transparencia, eficiencia, que haya un análisis muy claro coste-beneficio de los proyectos. Es muy importante, en segundo lugar, que haya una coordinación eficaz entre administraciones, porque el dinero se va a gastar fundamentalmente en la administración central y autonómica y algo por parte de los ayuntamientos, y que haya mucha agilidad y transparencia en la ejecución de los fondos y que haya una simplificación de los procedimientos administrativos. Otra cuestión importante es que este dinero, parece que va de suave, pero tiene que ser así, se tiene que gastar en inversiones a largo plazo y no en gasto corriente. Y esto es un mensaje que nosotros continuamente desde la COE le decimos al gobierno. Hay que evitar cualquier plan D o E, porque esto es pan para hoy y hambre para mañana. Tiene que haber también un papel clave por parte de las empresas. Esta colaboración público-privada se puede configurar a través de distintos tipos de figuras, consorcios público-privados, por ejemplo, convenios, sociedades de economía mixta y los llamados PERTES, que, como sabéis, son los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Y es muy importante este diálogo entre el sector público y el sector privado, por lo que la COE está apostando y tratando de esperar una estrecha colaboración con la administración. Como os comentaba, en COE hemos elaborado el primer informe de seguimiento de los fondos Next Generation y hemos llegado a conclusiones que yo creo que son muy interesantes, ¿no? Y bueno, os lo transmito porque yo creo que es bueno que a nivel empresarial seamos conscientes de dónde estamos para ejercer la presión oportuna en los distintos ámbitos de la administración. La primera consideración que hemos llegado en este estudio es que en la ejecución de los fondos en España no existe una fuente oficial que de manera centralizada recoja datos integrados y detallados, a diferencia de otros países como es Francia o Portugal. Y esto está haciendo muy difícil el seguimiento de la ejecución del plan en España, como está ocurriendo, como decía, en otros países, ¿no? Las principales conclusiones de los fondos europeos en España de seguridad de ejecución son las siguientes. En primer lugar, en el año 2021, España recibió 19.000 millones de euros, que son 5.000 millones menos de los previstos en los presupuestos generales del 2021. Es decir, ahí se preveían 5.000 millones más y hemos recibido 19.000 millones frente a los son 5.000 menos, como decía, de lo inicialmente previsto. Con la información de del IGAE, que es la Intervención General del Estado, a fecha de noviembre, ya estaban comprometidos 14.000 millones a cargo de los fondos europeos. Pero que estén comprometidos 14.000 millones no significa que llegue a la economía real debido al proceso que hay de asignación de estos recursos. Los fondos llegan al Estado, pero el 50% tienen que ser transferidos a las comunidades autónomas para esa ejecución y el 5% a los ayuntamientos. Una vez que se tienen los fondos, se lleva a cabo su asignación a través de varios tipos de convocatorias, de subvenciones y convocatorias de contratos públicos. Bueno, ha habido 400 convocatorias, 130 de subvenciones y 270 de préstamos, ¿no? Por valor de 9.300 millones. Es decir, ha habido convocatorias solo por el 48% de los fondos recibidos. De estos fondos, a las empresas le han llegado, según información de la propia IGAE, hasta agosto, 104 millones, es decir, el 2%. En Francia, por poneros un ejemplo, dicha cifra está cercana al 30% y reciben mucho menos fondos que nosotros y, por tanto, bueno, está claro que no es lo mismo asignar y comprometer que ejecutar. Y, por tanto, estamos teniendo grandes retrasos y grandes problemas en la ejecución. Vuelvo a insistir, solo el 2% de los fondos están llegando a las empresas. La agilidad de la administración, irónicamente, está más en los plazos para la presentación de las ofertas, está generando muchos problemas a las empresas, que en la publicación de las convocatorias. En muchas ocasiones, las convocatorias son continuistas respecto a la de otros años en los que no había fondos europeos y es muy importante pues, que no se haga esta chapuza y que se actualicen en base a las necesidades actuales, ¿no? Y que se acelere la ejecución de los proyectos PERTES. Es decir, muchos de ellos, digamos, se han aprobado ya 3, pero todavía quedan PERTES por aprobar en sectores realmente importantes. Uno de los aspectos relevantes a la hora de acceder a los convocatorios es el de los plazos para la presentación de los proyectos, como comentaba anteriormente, que son muy ajustados y deberían ser mucho más realistas
y razonables. Los plazos de presentación varían mucho, depende si son licitaciones de contratos públicos, son media de 30 días naturales, si son ayudas o subvenciones son de 3-4 semanas, y dentro de los distintos organismos del Estado la dispersión todavía es mayor. Por ejemplo, algunos ministerios dan entre 13 y 18 días de plazo, mientras que el IDAE, ENISA o el FEDETI, los plazos son de 2 meses. En el caso de las ayudas para la industria conectada, 4.0 activa, solo fueron de 8 días. Y esto, digamos, estos plazos tan pequeños, tan ajustados, está haciendo que muchas pymes tengan problemas para acceder a ese tipo de ayudas. Por tanto, como vemos, hay mucho que mejorar, un grado de ejecución muy bajo en los fondos europeos, en plazos muy exigentes en ocasiones, procedimientos, digamos, muy complicados que están haciendo que el grado de ejecución sea muy bajo. Finalmente y para concluir mi exposición, encantado de resolver sus preguntas, una breve reflexión sobre las reformas que necesita nuestro país, que están conectadas básicamente con lo que nos está pidiendo Europa. Básicamente, en España hay 3 grandes reformas que nos pide Europa. En un primer lugar, reforma en lo que es la administración, es decir, tenemos que, y hemos visto que el BCE va a retirar los estímulos, tenemos que reequilibrar el déficit público, tenemos una deuda muy elevada, y para ello, nuestro punto, sin extenderme mucho, es que este ajuste se tiene que producir vía gasto. En España somos de los países con mayor presión fiscal de Europa, ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Cuando tenemos en cuenta la economía sumergida y cuando tenemos en cuenta el nivel de renta, nuestra fiscalidad es de las más altas de Europa. Los que pagan en España pagan muchos impuestos y la fiscalidad empresarial es mucho más elevada que en Europa. Hay muy poco margen para subida de impuestos. En España aumentar la presión fiscal 2 puntos durante la pandemia, en Europa, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Italia la fiscalidad ha disminuido y posiblemente se explica en cierta forma nuestra diferencia en la recuperación económica. En el instituto hemos hecho varios estudios con instituciones internacionales sobre la eficiencia del gasto en España. Estamos situados muy por debajo de la media de los países de la OCDE. Si nuestra eficiencia en la gestión del gasto público, manteniendo nuestro estado de bienestar, seríamos capaces de ahorrar en el largo plazo 50.000 millones de euros. Y el gobierno, pues, ni se lo plantea. Pero el gran esfuerzo que tenemos que hacer en España es el esfuerzo del control del gasto. Este año, el 21, cerramos un déficit del 8,5 o del 8 y poco, y este año creciendo al 5, si crecemos al 5, tenemos un déficit del 6,5. Eso es absolutamente infinanciable y hay que tener políticas claras de control del gasto. Como decía, el gobierno va a presentar una reforma fiscal y nosotros en COE, Instituto de Estudios Económicos, vamos a presentar lo que nosotros creemos que deberían de ser la reforma fiscal que necesita nuestro país, ¿no? El segundo tema importante son las pensiones. Aquí ya sabéis que no hemos llegado a ningún acuerdo en la propuesta que realizó el gobierno hace unos meses, unas semanas. Todo está en aumentar la presión fiscal a las empresas y al trabajo, que creemos que es ir en la dirección contraria. Aparte que digamos, las medidas que se aprobaron de aumento de las contribuciones de las empresas de la seguridad social, pues apenas van a generar 2.000 millones de ingresos, cuando el agujero de la seguridad social es de 20.000 millones de euros al año y creciendo. Y las medidas que está proponiendo el Ministerio de Seguridad Social en esta otra reforma tampoco nos gustan y lo difícil que podamos llegar a un acuerdo. Pero es una de las grandes reformas que necesita España, resolver nuestro problema de pensiones, porque tenemos un envejecimiento de la población, tenemos un déficit público muy alto en pensiones y además que se va a ir agravando en los próximos años conforme la población del baby boom pues empiece a jubilarse, porque además son pensiones mucho más altas que las actuales, ¿no? Y la tercera gran reforma, bueno, ya veis, está en los medios y bueno, sois todos conscientes ya, la reforma laboral. Bueno, posiblemente no es la reforma que a todos nos hubiera gustado, pero yo creo que se mantiene el espíritu de la reforma del año 2012 y sobre todo se ha logrado que los partidos de semi-izquierda, los sindicatos, validen esta reforma y se quite todas las incertidumbres y el ruido
que había generado a lo largo de estos años, ¿no? el que el gobierno quisiera derogar la reforma laboral. Y por lo tanto, bueno, básicamente ese es un poco un resumen global de las distintas cuestiones de la economía mundial, española, etcétera, y donde yo creo que, como siempre, hay que tener un toque de optimismo, ¿no? Yo diría que la economía española, el sector privado de España sigue siendo tremendamente competitivo. Os doy un dato, este año, en el año 2021, España va a volver a tener un superávit en su balance de pagos de cerca de 1,5 del PIB. ¿Qué significa esto? Que somos muy competitivos y que vendemos a todo el mundo y tenemos grandes empresas. A diferencia de lo que ocurrió en el año 2008, 2009, 2010, donde el desequilibrio de España estaba en el sector privado, en el sector de la construcción, en los bancos, y el sector público estaba saneado. El gran reto que tenemos ahora es que el sector privado está muy saneado, pero el sector público es el que está muy mal gestionado y muy poco saneado. Y esperemos que el sector público no nos lleve por delante al sector privado. Creo que no. Pero bueno, es ahí donde tenemos las grandes debilidades de la economía española. Pues muchas gracias por vuestra paciencia. Espero que haya sido de interés estas reflexiones y nada, encantado de resolver las preguntas que me quieran formular. Muchísimas gracias, Íñigo. La verdad es que en 20 minutos largos, un poquito más, has dado un repaso a la evolución económica de las expectativas del mundo, de Europa y de España. Recuerdo a todos los que están conectados que si quieren trasladar cualquier pregunta lo hagan a través de la herramienta de preguntas y respuestas que la plataforma Zoom nos ofrece. Alguna ya va llegando. Concretamente, bueno, tenemos dos. El conflicto que estamos viendo ahora y viviendo con geopolítico, en este caso de Ucrania, y el impacto que ya empezamos a ver que tiene en la economía, especialmente en la bolsa que hemos visto hoy. En vuestra opinión, ¿qué evolución y qué impacto puede tener en la economía española? Bueno, yo creo que dos cuestiones respecto a los mercados, ¿no? Aunque creamos que la bolsa ha sido alcista en el año 2021, la realidad es que las bolsas, y en especial la española es muy pequeña, ¿no? Pero el Nasdaq y el Standard & Poor's realmente en el año 21 no ha sido tan alcista. Es decir, el 40% de las acciones del Nasdaq han subido caídas, el 25% de las acciones han tenido caídas del 40%. Es decir, ha habido mucha divergencia en el movimiento de las acciones en el Nasdaq. Es decir, ¿y qué es lo que está ocurriendo? Está habiendo muchísima volatilidad en los mercados financieros. Hay mucha volatilidad y eso no es bueno. Y hay volatilidad, yo diría yo creo el tema de Ucrania, yo creo que es uno de los elementos que está generando volatilidad, pero posiblemente sea el menos importante y en los próximos meses esperemos que el tema se resuelva y que no llegue a más. Pero hay un tema que no se va a resolver en el corto plazo y es la evolución de los tipos de interés. Y eso es lo que está generando mayor volatilidad. Yo creo que vivimos en un mundo donde la situación creada por los bancos centrales no tiene precedentes históricos. Llevamos con unos estímulos monetarios absolutamente desorbitados en los últimos 3, 4, 5 años. Insisto, en España se está comprando toda la emisión nueva de deuda, se ha comprado por parte del BCE. Es decir, no hacía falta ir a los mercados, el BCE directamente compraba la emisión nueva, es decir, la refinanciación, ¿no? Pero la emisión nueva sí, es mucho dinero. Y esos estímulos se van a quitar. Y eso está, yo creo que está generando mucha volatilidad, a no ser que los bancos centrales lo hagan muy, muy bien, ¿no? Y esto yo creo que es lo que está un poco también en la volatilidad de los mercados de renta variable y también de renta fija, ¿no? Y yo creo que es uno de los elementos que vamos a tener que seguir muy despacio los próximos meses. Gracias Íñigo, decía que muchas gracias por la respuesta. Nos están llegando varias cuestiones sobre la inflación. La primera de ellas es ¿qué impacto puede tener la inflación en los tipos de interés, esa correlación que puede existir? Yo la inflación
hemos visto anteriormente que la Reserva Federal, lo que el mercado prevé son 3 subidas de tipos de interés este año y 3 el año que viene. Muchísimos bancos centrales están subiendo tipos de interés, he mencionado algunos de ellos. Las economías desarrolladas ya en el Reino Unido están empezando a subir tipos. El que está siendo más rezagado es el Banco Central Europeo. Es cierto que en la eurozona la inflación subyacente es del 2,3%, que no es nada alarmante, es la mitad que en Estados Unidos. Y un poco las previsiones, aunque el BCE está cubriéndose en salud y está diciendo que en cierta forma puede ser algo más estructural que transitorio, y ha anunciado en base a esto la reducción de los estímulos, aunque el BCE no se espera que suba los tipos en el año 22. Pero a mí, para España, más que la subida de tipos en España, es decir, en el fondo que suban los tipos un cuartito, pues bueno, es algo asumible. El gran riesgo de España es que sube la prima de riesgo, porque esa no sube un cuarto, esa te sube 100 puntos básicos, como el mercado olfatea que el gobierno no hace sus deberes en materias fiscales o que el gobierno hace políticas poco ortodoxas. Es decir, vamos a dejar de estar cubiertos por el arma protector del BCE en los próximos meses, y aquí el mercado no invierte en un país en el cual no crea. Y desde luego no invierte en un país donde tiene déficits públicos del 6,5 creciendo al 5 y con una deuda del 120. Entonces, yo creo que el mercado va a exigir a este gobierno un plan de ajuste a medio plazo si quiere que sigamos comprando la deuda. Y, por supuesto, yo creo que la deuda no va a ser fácil que no las compren a los niveles actuales. Yo creo que en España ese es el principal riesgo, y, de hecho, nosotros en COE vamos a insistir mucho en un plan de medio plazo sensato de ajuste, y, desde luego, que el ajuste no sea vía aumentos de impuestos, porque entonces nos vamos y el informe que haremos la semana que viene va en ese sentido, ¿no? Vamos a hacer que la recuperación económica sea más débil y se va a recaudar menos. Es decir, el ajuste tiene que ser fundamentalmente a través de una eficiencia del gasto, mantener el estado de bienestar, pero gastar menos, de una forma más eficiente, dando los mismos servicios por menos, que es un poco lo que se hace en el sector privado. Muy bien, muchas gracias. Otra de las preguntas relacionadas con la inflación es la influencia que puede tener el coste energético en la propia inflación, ¿no? Y quien nos traslada la pregunta, nos pone sobre el antecedente del programa nuclear alemán, que dice que va a retirar 15 gigavatios eléctricos, que equivale a 30 gigavatios térmicos. ¿Qué impacto puede tener esto en la evolución de la inflación? Yo creo que en el corto plazo, hay que distinguir dos cuestiones, ¿no? Una es el aumento de los precios, y otra cosa es la inflación. Es decir, los precios pueden aumentar un año un 5, pero al año siguiente aumentar el 1. La inflación, lo importante es que este aumento de los precios de la energía no se retroalimente año tras año con un aumento de los salarios. Esta es la clave para que la inflación no se vaya de mano. Entonces, lo lógico, nosotros en COE que prevemos que posiblemente siga habiendo estrangulamientos y problemas en la distribución durante la primera parte de este año, porque sigue habiendo restricciones en la actividad, sigue habiendo cuellos de botella y, se va a tardar unos meses hasta que todo este proceso de producción se normalice, y posiblemente en la segunda parte del año se va a normalizar y estos problemas de oferta, se van a superar. Y, por otro lado, está el invierno, fuerte demanda de energía, seguirán los precios altos, pero a partir de la segunda parte del año, por un lado, por una mayor relajación de la demanda en materia energética, y, por otro lado, que también muchas de las producciones se van a ir recuperando, lo lógico es que en la segunda parte del año haya una moderación también de los precios energéticos, ¿no? Pero aquí la clave es que no se produzcan aumentos salariales desorbitados. Ha habido anuncios de aumentos de salarios por encima del 5%, que eso es lo que nos puede generar una inflación. Tenemos un nivel de paro muy elevado, y eso es lo que nos mató también en la fase anterior de la crisis anterior, la gran pérdida de competitividad que tuvimos en esta economía, ¿no? Si seguimos teniendo una economía
tremendamente competitiva porque tenemos un superávit exterior del 1,5% y es muy importante que haya una moderación salarial. Y que los aumentos de los salarios se produzcan como consecuencia de un aumento en la productividad. Muchas gracias. Una pregunta más descendida, aterrizada hacia el ámbito local nuestro navarro, y nos preguntan a ver si consideras que la fiscalidad navarra es competitiva. Bueno, os recomiendo que, no recuerdo exactamente de dónde se ha situado Navarra, pero yo creo que es de las más competitivas. No es la más competitiva de España. Nosotros hicimos un estudio, hacemos un estudio de hecho anualmente, que ha tenido mucho éxito en el instituto, donde analizamos, digamos, el grado de competitividad fiscal de todas las comunidades autónomas españolas. La única que está situada mejor que la media europea y está relativamente bien posicionada es la Comunidad de Madrid, que es la que fiscalmente es más competitiva. En España, la mayor parte de las regiones están a la cola de competitividad fiscal en Europa. Las tres provincias vascas salen también bien situadas entre las mejores de España. Navarra no lo recuerdo realmente dónde está situada, pero yo os animo a leer este informe y además viene muy detallada las causas además por las cuales la competitividad es más o menos en cada una de las regiones. Seguramente hay mucho que mejorar en Navarra. Seguramente. Muchas gracias, Íñigo. Volvemos al entorno europeo y sobre la posible subida de tipos de interés, aunque ya nos adelantabas que para este año parece que no en Europa. Nos preguntan, ¿crees que las deudas de los países europeos, Francia, Italia, España y Grecia, pueden permitirse el pago a través de los presupuestos del servicio de la deuda? ¿Es factible pensar que esa subida de los déficits, es factible pensar en esa subida con los déficits actuales que tienen estos países? Yo creo que hay dos cuestiones, está la deuda y está el déficit. Yo creo que la deuda, una de las cosas que han hecho muchos de los tesoros es aumentar la vida media de la deuda, que está en 8 años y pico. Y bueno, pues aunque se produzca un aumento de los tipos, esto no tiene una traslación inmediata al coste del servicio de la deuda, porque la deuda va venciendo al cabo de muchos años y es una traslación, digamos, progresiva, ¿no? Insisto, el aumento de tipos posiblemente tampoco sea un aumento de tipos por parte del BCE muy significativo. A mí me preocupa sobre todo la prima de riesgo, ¿no? El coste adicional de aumento de los tipos de interés en España, porque los inversores vean más riesgo en invertir en España que en Francia. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y luego lo que es indiscutible, que lo que sí tenemos, que está ligado con lo anterior, lo que sí es urgente es bajar el déficit público, porque si no nadie nos va a poder financiar. Y a lo mejor no vas a bajar de los 80.000 millones de agujero anual que tenemos, en mucho dinero no lo vas a bajar en un año, pero por lo menos tener un plan creíble, claro y cumplirlo, ¿no? Eso es muy importante. Y ese plan que no se había subidas de impuestos, porque entonces no va a ser creíble, porque yo creo que tendremos un problema de recuperación económica. Muchas gracias. Vamos en hora, yo creo que nos da para 2 preguntas más. Nos dicen, el próximo viernes tendremos datos adelantados de la marcha del PIB y vaticina quien nos traslada la pregunta que será más que seguro un recorte que aceleraría un extra en los fondos europeos. ¿Cómo valoras ese extra? Y lo más importante, ¿considera que está en riesgo la llegada de los fondos? Yo creo que no. Yo creo que, como comenté anteriormente, en España yo creo que va a haber una ralentización del crecimiento económico. Nuestras previsiones son de un crecimiento apenas del 5 este año frente al 7 que espera el gobierno y posiblemente, bueno, este primer trimestre estamos teniendo graves problemas de restricciones en la actividad como consecuencia de los confinamientos por el COVID y por el Omicron, que está generando problemas importantes en las empresas. Ha habido restricciones también en muchas
comunidades autónomas en el cuarto trimestre del año pasado. Es decir, que esperamos un crecimiento ligeramente por debajo, similar al del trimestre anterior. Lo que yo no creo que Europa no va a poner pegas a los fondos europeos. Nuestro problema no es que Europa no nos dé los fondos, no me cabe la más mínima duda que me los va a dar. El problema está en que se puedan gastar. Ese es nuestro drama. No que no nos los den, es todavía peor que eso, ¿no? Tiene problemas de ejecución. La administración española creo que ahora mismo no está equipada para gastarse bien gastados, porque gastarlos sí, puedes tirar, pero Europa no nos va a dejar gastarlos mal, ¿no? No está ahora mismo ejecutando con el nivel con la celeridad que haría falta, ¿no? Y ese es nuestro problema, más que en sí que Europa no nos dé los fondos. Muchas gracias, Íñigo. Y la última, antes de dar paso a nuestro presidente para que cierre. Desde COE, desde el Instituto, ¿veis algún riesgo en la finalización de la carencia de los créditos avalados por el ICO? ¿Puedo repetir la pregunta? Si se acerca ahora el plazo de finalización de la carencia de los préstamos avalados por el ICO, que ya se amplió el año pasado, si veis algún riesgo con la situación actual o... No, yo creo que el ICO va a ser bastante pragmático, la banca también. Bueno, es un tema que habrá que seguir muy cerca desde que lo seguiremos. Fuimos muy activos en activar estas garantías. El gobierno era muy reactivo, me acuerdo del año 20. Yo creo que ha funcionado bien. El gobierno está siendo bastante flexible en este tema y yo no creo que haya problemas, pero bueno, es un tema que habrá que seguir. Tampoco me da la sensación que el nivel de impagos sea muy elevado. Yo creo que desde ese punto de vista no es uno de los temas que ahora mismo nos preocupe, pero bueno, habrá que seguirlo. Muy bien, pues muchas gracias, Íñigo. Decía al principio que nos gusta ser puntuales, así que cedo la palabra a nuestro presidente, Juan Miguel Sugunza. Bueno, muchas gracias, Íñigo, por tu excelente ponencia y por compartir de esta forma tus reflexiones y experiencias sobre la coyuntura económica mundial, europea y española, y además ofreciéndonos datos y opiniones muy concretas sobre esta situación. Me han gustado, obviamente, tres cuestiones. Una es moderación salarial, la otra es bajar los impuestos y otra, tener cuidado con nuestra deuda para lo que pueda afectar a la prima de riesgo. Muchas gracias desde la Confederación Empresarial Navarra por tu tiempo y también gracias a Ana Hierro por compartir esta interesante jornada con todos nosotros. Muchas gracias a todos los asistentes, que han sido muy numerosos, y por estar otra vez con nosotros en este webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.